Ok, ya. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este miércoles en Pablo Vlogs. Y hoy vamos a hablar... No, o sea, me he adelantado. No he dicho ni que va a ser la sección de los miércoles. Yo estoy flipando ahora mismo. En los miércoles vamos a hablar de psicología en general, pero había pensado hablar de como de el lado oscuro también. Estoy muy oscuro yo últimamente, en plan de el lado oscuro de todo. El miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva a la ira al odio, el odio lleva al sufrimiento. Pero también quería hablar de psicología en general y cómo afecta a los humanos y de cómo cosas que pensamos que no tienen importancia a veces, pues la tienen más. Y cosas que hay gente que pues las está por sentadas o no entiende, habla de ellas y dicen como que eso es una tontería y no lo son. Así que vamos a hablar hoy específicamente de eso que está en boca de todos, pero no todo el mundo entiende, que es la famosa ansiedad. Ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Porque especialmente después del ya pasado encierro de el COVID-19, todos nos acordamos de eso. ¿Tú te acuerdas? ¿Eso pasó? No, yo no me acuerdo. Yo no sé de qué me estás hablando. Claro que sí, campeón. El número de personas que han sufrido ataques de ansiedad o ataques de pánico ha aumentado. Y cuando hablamos de esta ansiedad, muchas veces nos olvidamos de especificar que esta ansiedad es ansiedad de tipo patológico, es decir, no es una ansiedad normal, ya que la ansiedad no es otra cosa más que una emoción, y las emociones no tienen más que otra razón de existir que una razón evolutiva. Así que todos en nuestra vida, incluso los que dicen que la ansiedad no existe, alguna vez han experimentado ansiedad. Oh yes. Bueno, hay algunas personas que no, pero esos son para otro vídeo. Empecemos hablando de lo que son las emociones, ¿vale? Es la forma en la que nuestro sistema nervioso o nuestro cerebro nos manda señales de cómo reaccionar ante determinados estímulos para poder dar una reacción adecuada ante ellos. El señor Paul Ekman en su día estableció que existían 6 emociones primarias, que serían la alegría, la tristeza, Soy tristeza. el miedo, Este es miedo. la ira, ¡Cuando tú te cenes esto! el asco ¡Quietos! ¡Es brócoli! y la sorpresa. ¡Este es el mejor día de mi vida! Y no, la sorpresa no es el amigo imaginario, pero sí, o sea, es lo que tenía con lo que trabajar para compararlo con la película de Pixar, ¿sabes? Porque no pusieron la sorpresa como emoción básica. Pero bueno, lo que hizo este hombre básicamente fue irse a Papúa Nueva Guinea a estudiar una tribu que estaba completamente aislada del resto del mundo, llamada la tribu Fore, y descubrió especialmente que estas personas podían reconocer emociones básicas de los rasgos faciales de unas determinadas láminas que él les entregaba. Podían reconocer efectivamente pues estas 6 emociones básicas de forma completamente fácil, indicando la universalidad de estas emociones, estableciendo así las emociones primarias. Pero entonces, ¿dónde está la ansiedad? La ansiedad sería lo que denominamos una emoción secundaria, que además tienen características sociales y suele estar establecida por estímulos y además tiende a estar también condicionada muchas veces por lo que se nos presenta. Me explico con lo de condicionado. Hay estímulos que no están condicionados. Hay cosas que instintivamente o por naturaleza nuestro cuerpo tiene tendencia a tener aversión solamente por supervivencia. Es decir, el olor a podrido, por ejemplo, nos produce asco. Si vemos un león en plena sabana nos da miedo y corremos. Pero un estímulo condicionado es aquel que por una experiencia hemos aprendido a que tenemos que tener una determinada reacción. En este caso vamos a hablar específicamente del miedo, porque es específicamente de la emoción de la que deriva la ansiedad. La ansiedad efectivamente no es más que el miedo con la ausencia del estímulo presente. Por eso cuando hablamos de ansiedad anticipatoria es un poco redundante, porque cuando tú tienes miedo, el pico de estrés que se produce es inmediatamente cuando el león aparece, el pico de estrés aparece y tú sales corriendo, o también te puede pasar otra cosa, te puedes paralizar. O sea, ahí también podemos hablar de las respuestas 4F ante las situaciones de peligro. Las respuestas 4F no son otras que las respuestas que podemos dar los seres humanos ante situaciones estresantes o que nos pueden causar daño, que son
Respuesta de huida, respuesta de lucha, respuesta de adulación o respuesta de congelamiento o parálisis. ¡Hey! ¿Qué tal? Soy el Pablo del futuro. Habían algunas cosas que no se grabaron. Solo aclarar que hay determinados estímulos a los que nuestra evolución ha detectado como adversos y otros que ha detectado como agradables. Esos estímulos pues nos causan determinadas emociones y determinadas reacciones a nuestro cuerpo. Pues algunos de esos estímulos son estímulos que no están condicionados. Hay otros que están condicionados y eso se crea a través del aprendizaje que ya les explicaré pronto. El Pablo del pasado se los va a explicar ahora. Y esto tiene mucho que ver con la respuesta ansiógena, o sea, ansiosa sana, y la respuesta ansiosa no tan sana. Nada, eso, que es lo que tenía que aclarar para que el vídeo pues tuviera una cierta coherencia dentro de pues de la línea, ¿no? de la narrativa del vídeo. Vale, chao. Ahora les dejo con el Pablo del pasado. Bye. Por ejemplo, un estímulo condicionado puede ser perfectamente lo que llamamos fobia. La fobia a volar, la fobia a los perros o a los animales. Puede haber fobia de todo tipo, o incluso homofobia. Se me viene a la cabeza. Pero igual que estas fobias son aprendidas a base de condicionamiento clásico que lo descubrió Pablo y sus perros, ya hablaremos de eso. Y se mantienen por condicionamiento operante, es decir, que esta experiencia se da una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que se queda pues marcado en tu cabeza, creándose un aprendizaje. Las cosas se pueden desaprender. Esto en lenguaje de psicólogos se llama contracondicionamiento. Eso se puede dar dependiendo también obviamente de cómo el sujeto esté predispuesto a que esto suceda y a su rigidez cognitiva. La rigidez cognitiva también depende de la edad de la persona, su nivel de apertura, su personalidad. Aquí es todo muy multifactorial, ¿sabes? Es como de... ahí está la miguilla de la cosa. Nadie aquí dijo que tuviéramos respuestas sencillas. La psicología es una ciencia difícil de estudiar. Pero volvamos entonces a lo que viene siendo la ansiedad de la que habla todo el mundo. La ansiedad patológica. Y esa es cuando nuestros niveles de excitación y de alarma no se bajan una vez ha pasado el peligro. Y el nivel de cortisol en nuestro cuerpo, que es el neurotransmisor que se encarga de mandar la señal de activación al cuerpo, entre otros, que está la adrenalina, la noradrenalina, etc. Pero en este caso hablamos del cortisol porque es el principal que está relacionado con el estrés, y la activación de la amígdala, porque es la parte del cerebro, porque sí, tenemos una amígdala en el cerebro, no solamente en la garganta. Empieza a mandar señales como loca y a decir como que aunque el peligro lo haya pasado, sigue mandándolo y tu cuerpo sigue en estado de alerta con tensión, con altos niveles de palpitación. Y si tienes, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada, puede que estés en constante estado de alerta, lo cual, créanme, puede llegar a ser una pesadilla. Todo eso se puede relacionar con múltiples traumas del pasado. Ahí está el diagnóstico de estrés postraumático. Ahora también se reconoce el estrés postraumático con trauma complejo, con el cual yo estoy muy familiarizado. Pero también puede estar relacionado con tipos de personalidad, como rasgos de la personalidad, como la baja tolerancia a la frustración, o la poca paciencia, la baja capacidad de espera de recompensa, que es muy típica de hoy en día, ya que cada vez estamos más acostumbrados a vivir en un mundo en el que queremos las cosas ya y ahora, y si no nos la dan, pues es como de... O también, por ejemplo, el exceso de perfeccionismo, baja autoestima, que obviamente está relacionado con la percepción del yo, es decir, del uno mismo. Esto que puede resultar en que en tu frustración realices conductas compulsivas, dependiendo del tipo de respuestas te puedas quedar congelado o puedas tener procesos disociativos o realices conductas evasivas o de huida, que todo eso está mediado normalmente por el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el jefe, es el que indica todo lo que tienes, que es la contención, lo que es el razonamiento de vale, tengo ese impulso pero lo voy a controlar. Pues ahí es cuando el lóbulo frontal dice venga, a lo que te dé la gana. Recientemente vi una película que se llama Meet Cute con Kaley Cuoco y Pete Davidson, que me encanta ese hombre, por cierto. Y la película, que es muy romántica y muy bonita, a mí me gustó mucho, y eso que no soy yo especialmente romántico, pero decía, está bien que las cosas estén un poco desordenadas a veces. Esa es más o menos la traducción, o sea, que las cosas sean un poco desastrosas a veces. Y es que tenemos que darnos permiso para que si estamos siguiendo una rutina, siguiendo una dieta, siguiendo cualquier protocolo, si nos lo saltamos, no pasa nada. Podemos volver a hacerlo, no pasa nada. Está todo bien. Y bueno, como muchos sabrán, el perfeccionismo a veces nos juega malas pasadas porque sentimos que queremos hacerlo todo tan bien que muchas veces, o al menos a mí me pasaba,
o me pasa a veces, que dejo las cosas a medias porque no están, o creo que no voy a conseguir hacerlas tal cual. Y eso es una de las cosas que me había prevenido volver a YouTube anteriormente, porque estaba tan inseguro de lo que podía hacer que, pues, efectivamente decía, empezaba o lo hacía y decía, no, pero es que no está exactamente como yo quiero. Y es que una buena manera de tener la sensación de control, porque sí, el control total no existe. Es una invención. Son los padres. Y lo único que puedes hacer es tener una aceptación plena de tus emociones y saber que no siempre vas a estar bien. Y eso está bien. O sea, está bien no estar bien. Como el miércoles pasado les recomendé un libro, esto se va a convertir aquí en costumbre. Creo que este va a venir muy bien con el tema a seguir, que se llama Atomic Habits, hábitos atómicos. Yo tengo esto aquí, la versión en inglés, es la que me regaló mi hermano, pero yo me la leí al final en español en Audible, así que... Pero tengo la versión en inglés aquí, que es la que me regaló mi hermano. Pequeños cambios y resultados impresionantes. Una probada y fácil manera de construir hábitos buenos y romper los hábitos malos. Y sí, puedo decir que ya que me he leído libros de James Clear, es un bestseller. Y una de las cosas que me gustó es que mientras me lo estaba leyendo el libro, me estaba acordando de la clase de historia de la psicología, porque hablaba de muchas de las técnicas y de los psicólogos de la rama de el conductismo y de la psicología cognitiva. Así que sí, o sea, hablas de experimentos y de cosas, de anécdotas muy interesantes y muy útiles, que les servirán pues para crear... Hay cosas que les servirán del libro, hay otras cosas que no. Hay cosas que utilizo y otras cosas que no, pero me han ayudado muchísimo también para pues ser un poquito más organizado, porque yo siempre he sido un poco desastre, la verdad. Y soy alguien ansioso. Y antes de meterte un pastillazo, que es lo que te van a mandar cuando si vas al médico de cabecera, que meterte más química en tu cuerpo, es siempre positivo que intentes aceptar tus emociones, intentar métodos de respiración y otras cosas. Pero ya el vídeo se me ha hecho demasiado largo. Hablaremos de lo que se viene viendo el mindfulness en otro vídeo, porque quería incluirlo aquí pero no me da tiempo, ¿vale? Espero que estén bien, yo les mando un saludo, un beso y suscríbanse, denle a la campanita, denle me gusta, todo eso que se hace en YouTube, el bien y no miren a quién. Y yo les veo por aquí el viernes en Palovlogs. ¡Chao! ¡Woo!